Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Física 2 para el 10º grado. Y continuamos con lo del tema de cantidad de movimiento. Estábamos con el tema de la inercia. Bien, vamos a hacer este ejercicio que vemos acá. Ya lo tengo un poco desarrollado para que sea un poco más sencillo. Primero vamos a leer el ejercicio. Dice que una bola de ping-pong de 0.02 kilogramos golpea una pared con una rapidez de 68 metros por segundo, en un ángulo de 60 grados, dice, contra la superficie. Rebota con la misma rapidez y ángulo. Si la pelota está en contacto con la pared durante 2 segundos, dice 0.2 segundos, ¿cuál es la fuerza promedio que la pared ejerce sobre la pelota? Y aquí tenemos el diagrama. Esta sería la pelota de ping-pong. Choca con la pared y luego la pared la devuelve en la misma dirección y ángulo. Perdón, con el mismo ángulo. La dirección es diferente. Bien, entonces, partiendo de eso, vamos a utilizar estas formulitas que vemos acá, que son un montón. Primero, esta ya la conocemos, que es la cantidad de movimiento lineal, que eso sería la masa por la velocidad. Luego tenemos delta P, que eso sería el cambio, la cantidad de movimiento del objeto desplazado del movimiento, o sea, o la diferencia del movimiento, que eso es igual a al movimiento final menos el movimiento inicial, que sería, este sería el movimiento inicial, la cantidad de movimiento inicial, y esa sería la cantidad de movimiento final. ¿Correcto? ¿Claro eso? Entonces, aquí están señalados PI sería la cantidad de movimiento inicial y PF sería cantidad de movimiento final. Luego tenemos acá I significa impulso. Impulso va a ser igual a la fuerza promedio por la diferencia de tiempo. Este es el tiempo que estuvo en contacto la pelota con la pared. Este que vemos acá, el delta T, que ese es el que nos dan acá, que es 0.2. Luego tenemos, esto sería en el caso para saber como esto es un vector, porque la velocidad es un vector, entonces para saber cuál es la magnitud aquí del vector, se puede hacer sumando lo que son los catetos. Para eso necesitamos el componente en X y el componente en Y del vector, para saber cuánto es la magnitud de este vector. Entonces, ahora para hacer eso, vamos a sustituir aquí en el caso de la cantidad de movimiento inicial y final, sería entonces, tomando este como base, ¿verdad? De que dice que un vector, pues, resulta de la suma de sus vectores. De sus componentes, perdón. Entonces vamos a determinar cuál es la magnitud de este vector, sumando los componentes que tenemos en el eje X y en el eje Y, para la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. Ok, ahora, para calcular la fuerza promedio, porque lo que nos están pidiendo es la fuerza promedio, vamos a despejar para esta formulita que tenemos acá, que esta es la de impulso. Entonces, tenemos que impulso es igual a la fuerza promedio por delta T. Entonces, sustituyendo esto, entonces vamos a pasar delta T, aquí que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir a este lado, y nos quedaría entonces como que la fuerza promedio es igual al impulso sobre el cambio de tiempo. Ahora, si vemos acá, impulso también es igual al cambio, a la diferencia en la cantidad de movimiento. Entonces vamos a sustituir impulso, porque no tenemos impulso acá, no dan en impulso. Entonces vamos a sustituirlo por delta P. Aquí ya hice la sustitución. Tenemos que, y delta T se copia porque no lo sustituimos con nada. Ahora, si vemos acá, delta P dice que es igual a la cantidad de movimiento final, la cantidad de movimiento lineal final, menos la cantidad de movimiento inicial, que sería esta parte acá. Entonces, sustituimos aquí delta P por
PF menos PI, que sería la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Bien, ahora para calcular PF y PI, vamos a venir y vamos a decomponer esta magnitud en sus vectores, en sus componentes, perdón. Que sus componentes en el caso de PF sería el vector que va, la componente que va aquí y la componente que va hacia acá. Vamos a poner una flechita para que nos ubiquemos. Entonces, para PF va a haber una componente hacia acá. Vamos a poner de color negro. Y va a haber otra componente que va desde este punto hacia acá. Bien. Ahora, vamos a ver cuáles son los signos de estas componentes. Como esta componente va hacia arriba, esta componente va a ser positiva. Recuerden que es hacia arriba, este eje Y es positivo y hacia abajo el eje Y es negativo. Igual para en el caso del eje X, hacia acá es negativo y hacia acá es positivo. ¿Claro con eso? ¿Sí o no? Explica de nuevo. Ok, hacia el norte el eje Y se vuelve positivo. ¿Bien? Y hacia el sur el eje Y se vuelve negativo. ¿Claro con eso? Sí. Ahora, veamos como que aquí en el centro es el punto cero, ¿verdad? Entonces, de aquí hacia acá, vamos a poner una flechita. Vamos a utilizar el plano cartesiano mejor. Bien, con el plano cartesiano tenemos que aquí el eje X, el eje Y, perdón, se nos vuelve positivo y hacia acá se nos vuelve negativo, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, hacia aquí sería, la horizontal sería el eje X. Hacia aquí, el eje X se nos vuelve, hacia esta dirección se nos vuelve negativo y hacia aquí se nos vuelve positivo. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a determinar cuál sería el signo para estos dos componentes. En el caso de la cantidad de movimiento final, tenemos dos componentes. Uno que va hacia arriba, en relación al eje Y positivo, y otro que va en la horizontal hacia la izquierda, que eso sería, bueno, si lo ven desde el punto de vista, sería hacia su derecha. Entonces, tenemos este componente que va hacia los negativos, entonces, este va a ser con orientación negativa y este va a ser con orientación positiva. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo vamos a calcular PF sub X? Entonces, eso va a ser, si se acuerdan cómo es la magnitud del vector por el seno de 60. ¿Por qué este es el seno de 60 para el eje X? Recuerden que este es el ángulo, ¿verdad? Entonces, en el caso de los triángulos, si hacemos un triángulo rectángulo ahí, el lado que es adyacente siempre se le saca coseno. Y el lado que es opuesto al ángulo, ese se le saca un seno, se le saca seno, siguiendo la ley del seno y coseno. Entonces, como aquí tenemos el ángulo, véanlo desde este punto de vista, lo vamos a girar para que lo entiendan. Entonces, así tenemos el ángulo, ese sería el ángulo. Entonces, este de acá se convertiría el lado adyacente, sería el lado adyacente. Entonces, a este le vamos a sacar coseno. Y este sería el cateto opuesto, que sería, a este le vamos a sacar el seno. ¿Claro con eso? ¿Sí o no? Necesito que me digan sí o no para seguir avanzando. Si le entendieron a eso de cuándo se le saca coseno y seno. Recuerden que los ejercicios después los van a hacer ustedes solitos. Y en el examen igual tienen que hacerlo solos. No. ¿No qué? Explica otra vez, profe. Ok, bien.
tenemos, este sería el ángulo, este vector de acá. Esta línea de acá, o sea, la hipotenusa, es este vector de acá, ¿verdad? Bien. Ahora, eso que vemos acá es el ángulo, ¿verdad? El ángulo aquí dice que es de 60 grados. Bien, entonces, como este es el ángulo, el cateto que está recostado en el ángulo, que sería este el ángulo, entonces este es el cateto que está recostado, que a eso se le llama cateto adyacente. Entonces, a este le vamos a sacar coseno. Ahora, el cateto que está opuesto al ángulo, a ese le vamos a sacar seno. ¿Bien? Ahora, si se fijan, este cateto de acá, este de acá, va en dirección a los X negativos. Entonces, este va a tener símbolo negativo y este que va hacia arriba, hacia el eje X positivo, pues va a tener signo positivo. ¿Claro ya? Sí. Perfecto. Bien, entonces, para calcular la magnitud de cada una de las componentes, vamos si se acuerdan ustedes, es la magnitud de la hipotenusa por, en este caso, pues, primero ponemos lo que son el componente en X, que sería seno de 60, por el seno de 60, y luego eso sería más la magnitud del vector por el coseno de 60. Ya les expliqué por qué es coseno, ¿verdad? En el caso del eje del cateto adyacente, como es positivo hacia arriba, pues lleva símbolo positivo. Y en el caso del componente en X, pues como va hacia los negativos, lleva símbolo negativo. Bien, recuerden que Y representa el eje X y J al eje Y. Y vamos a hacer lo mismo para la cantidad de movimiento inicial. Entonces, en este caso, es un poquito diferente, porque si nos fijamos acá, una de las componentes va hacia arriba, hacia los positivos. Una de las componentes va hacia arriba, hacia acá. Y la otra componente va en esta dirección. Bien, entonces, como va hacia esta dirección, hacia las X positivas, entonces este cateto va a ser positivo. Y este que va hacia arriba también va hacia los positivos, entonces también va a ser positivo. Entonces, aquí sustituyendo, vamos a ver, sería la magnitud del vector, que es P sub I, por el seno de 60, que estamos hablando del cateto opuesto, que es este que vemos acá, que corresponde a la componente en X, y esto más la magnitud del vector, que sería P sub I, por el coseno de 60, para el eje Y, este componente que vemos acá. Entonces ya tenemos aquí planteado entonces las dos componentes. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio con dónde salió cada uno de estos componentes, estos datos? ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces vamos ahora, si se fijan aquí, vamos a hacer una cosa, vamos a sustituir, vamos a sacar esta ecuación esta ecuación que vemos acá, la voy a trasladar más adelante en el ejercicio y voy a sustituir P sub F por eso que tenemos acá y P sub I por esto que tenemos acá. Entonces ya aquí lo tengo sustituido. Si ven aquí, es P sub F menos P sub I sobre delta T. Entonces P sub F es igual, cambiando aquí la posición del signo, sería menos P sub F por el seno de 60 más, porque recuerden que es una suma, ¿verdad? Esto que vemos acá es una suma. Estoy copiando este signo, lo de acá, es el que copié aquí. Bien, entonces más P sub F por el coseno de 60 en dirección J. Ahora, menos, porque por este menos que vemos acá, entonces sería menos P sub I por el seno de 60 y en el caso de este símbolo de acá,
este símbolo de acá que vemos acá, pues hay que hacer una multiplicación ahí del símbolo. Entonces, como aquí es menos, menos por más se nos convierte en menos, ¿verdad? ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Aquí, en este caso, como aquí hay un símbolo menos, entonces este menos se va a multiplicar por este símbolo que vemos acá. Aplicando Y- la ley de signos, Sí, entonces. aplicando la ley de los signos, y entonces menos por más se nos vuelve un menos. Entonces aquí va a ser menos P sub I por el coseno de 60. Ahora vamos a analizar sobre delta T. Ahora vamos a analizar, vemos que aquí hay P sub F por el coseno de 60 menos P sub I por el coseno de 60. Entonces, como estos dos se están restando, entonces los vamos a eliminar. Eliminamos aquí, entonces, coseno de 60 con este otro coseno de 60. ¿Listo? Sí entendieron por qué, ¿verdad? Este estaba sumando y este está restando, entonces se restan, como son el mismo dato, pues se restan y los eliminamos. De lo Entonces, contrario, no. ahora, veamos estos dos. Este tiene signo negativo y este sí tiene signo negativo. Entonces, estos dos, los dos son negativos. Entonces no los podemos eliminar porque no se están sumando. O sea, para que podamos eliminarlos, uno sería positivo y el otro negativo. Entonces, los copiamos. Ahora, para simplificar esto, como los dos son términos iguales, entonces vamos a decir que, si ven, los dos tienen están en el eje Y, y los dos son P por el seno de 60. Entonces, sería lo mismo que decir menos 2 veces P por el seno de 60. Bien, es lo mismo, ¿verdad? Simplemente lo simplifiqué. ¿Correcto? Sobre delta T. Ahora, en el caso de P, si vemos acá, P es igual a la masa por la velocidad. Y tenemos el dato de la masa y tenemos el dato de la velocidad, que serían 68 metros por segundo. ¿Bien? Entonces sustituimos P por lo que sería M por B. Entonces esto nos quedaría entonces menos 2 veces la masa. Aquí está mal. No, sí, lo vamos a dejar así. 2 veces la masa por la velocidad por el seno de 60 entre delta T. ¿Correcto? Y este símbolo que nos esté estorbando ahí, lo vamos a cambiar y lo vamos a poner de nuevo donde estaba I. Que este símbolo solamente va a representar una dirección, que sería esta dirección acá. Ahora, una vez que ya tenemos acá sustituido todos los valores, ya tenemos la ecuación simplificada. Entonces tenemos que la fuerza promedio va a ser igual a 2 veces el movimiento por la masa por la velocidad por el seno de 60 entre la diferencia de tiempo. Entonces vamos a cambiar acá los valores. Tenemos que entonces la masa serían 0.2 kilogramos. Y la velocidad sería 68 metros por segundo. Por el seno de 60. Ahora, ¿qué podemos cambiar aquí? Sería delta T. Delta T es igual a 0.2 segundos. Bien, ya tenemos nuestro ejercicio planteado. Ahora solo falta ver cuál sería el resultado. Entonces, me van a ayudar ahí. Sería multiplicar 2 por 0.2 por 68 por el seno de 60. Podemos poner primero seno de 60, para que no se equivoquen, seno de 60. Espere. 2 por 0.2 dijo. Sí, Por 2 68. por 68 por seno de 60. Ay, ¿cómo se pone eso? Ya sé. Es el que, la tecla que dice... Ya la encontré. Sí, ya la Sí. encontré. A ver.
0.50. Primero resolví los primeros dos y luego la respuesta a esa le puse el coseno de 60. Pero tenía que hacer de un solo. No, esta es una multiplicación, estimada. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Usted puede poner primero seno de 60, luego por 68, luego por 2, luego por 0.2 y le va a dar el mismo resultado. 0.50. Se va a multiplicar todo. Sí, todo. 2 por 0.2 por 68 por seno de 60. 0.50. Vamos a esperar, estimada, que lo hagan los demás. ¿Cuánto te dio, Linda? Linda, ¿cuánto te dio? Pero es que antes me había dado, ay, ya me olvidó cuánto había dado antes, pero ahora por todo de un solo 68.68. Antes se divide por 0.2. Yo no sé si está bueno, profe. A mí me da 594.78. Ni quiera Dios usted. Profe, Profe, es que mire, ve. A ver, Mira. Daniel, ¿cuánto le dio usted? Ajá. 23.55. Puede usar la calculadora, ¿eh? Ay, profe. Mire, es 2 por 0.2, le da igual, ¿verdad? Luego por 68 y le da igual. Luego por y pone seno de 60. Error me sale, profe. 23.55. ¿Cuánto? 23.55. Correcto, esa es la respuesta, 23.55. Y luego lo dividimos entre 0.2. 111.7. 111. De 117. 117.77. Punto 8 lo vamos a dar. Sí. Nunca me dio a mí, profe. Bueno, y como estamos hablando de fuerza, tienen que ser newtons, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Por qué se nos convierten en newtons? Porque tenemos kilogramos por metros por segundo sobre segundos. Entonces, aquí vemos que tenemos segundos y segundos, entonces estos dos segundos se multiplican y quedan segundos cuadrados. Y la unidad de newton, si se acuerdan, es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, por eso se nos vuelven newtons. Y que está correcto, porque es una unidad de fuerza. A ver, Linda. De nuevo, a ver, va a calcular, va a poner 2 por 0.2 y le da igual. ¿Ya? Luego por 68 y le da igual. Luego pone la tecla que dice SIN, sin, y pone 60 y le da igual. Ajá, 0.87. No, estimada, yo no sé qué está Eso haciendo me usted, dio, estimada. profe, lo que usted me está diciendo, eso me está dando a mí, que yo no. Acuérdese que la vez pasada con aquellos ejercicios me daba respuestas diferentes a los demás, ¿se acuerda? A ver, ¿qué calculadora es la suya? Una científica, Es esa. una Casio. Casio. Ok, Sí, esa mera. va a presionar Ajá. Shift. No, va a presionar Ajá. Mode 2 veces. Ajá. No, perdón, una vez es. Ay, espera. Ajá. No, perdón. Ay, pero... Es Shift Mode. Ajá. Y presiona el que dice 3. Bueno, presiona el 3 y le da igual. Ajá. 2 Ajá. veces, igual. Ya. ¿Sí? Ahora Ahora sí lo puedo presione hacer. 2 veces Mode. Ajá. Ajá. Y da clic en 1. Ajá. Y Ya. es todo. Ahora sí. Ponga Entonces, 2 dos. Ajá. por 0.2. Ajá. Igual. Dele igual. ¿Cuánto le dio? Ya. 4. Eso me ¿Cómo? está dando. 0.4. 4. Ahora sí. Por 68. Y le da igual. Ajá. ¿Cuánto le dio? 27.2. Correcto. Ahora presione por Ajá. la tecla sin, que sería Ajá. 0,
y pone 60. Y le da igual. 23 y fracciones, ajá. 23.55. Sí, ajá. Entre 0.2. 117.77. Redondeado, Ay. 117.8. 8. Ay, sí. Ahora sí. Ya. Digo que no era mi Bueno. culpa. Bueno, estimados, ¿le entendieron al ejercicio? ¿Alguna duda de dónde salió algún dato? En la otra clase vuelvo a hacer otro ejercicio, bro. Está un poquito complicado este, ¿va? Poquito. Va, pues entonces nos quedamos aquí, estimados, el día de hoy, porque ya solo nos quedan 5 minutos. Hasta la próxima clase, entonces. Gracias, profe. Listo, amigos. Bueno, Gracias, profe. Buen día. Dios igual, me lo estimado. bendiga.